¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Toyota, Volkswagen, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo OBDI ha almacenado un código P062E, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un problema de rendimiento con el circuito controlador del inyector de combustible para el banco del motor 2. El banco 2 indica el banco del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. El controlador del inyector de combustible es una parte integral del PCM o del controlador de inyección electrónica de combustible EF. Si corresponde, el PCM controla el tiempo del inyector y el ancho del pulso aplicando un pulso a tierra al circuito exactamente en el instante correcto, dado que ya hay un suministro constante de voltaje de la batería en el circuito. Siempre que el encendido está activado, esto inicia una pulverización precisa de combustible desde el inyector de combustible presurizado. Esta acción ocurre para cada cilindro en repetición secuencial, además de controlar el sistema de inyección de combustible. El PCM también monitorea la resistencia de retroalimentación del circuito del inyector de combustible individual para detectar signos de mal funcionamiento. Esto puede permitir que el PCM detecte un problema antes de que se presente como un problema de capacidad de conducción. Si el PCM detecta una señal de confirmación del inyector de combustible que no está dentro de los parámetros esperados, se almacenará un código P062E y se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento 1000. La iluminación 1000 generalmente ocurre en la falla inicial para un código de este tipo, un inyector de combustible típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P062E o cualquier otro código relacionado con la inyección de combustible debe clasificarse como severo e investigarse con urgencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P062E pueden incluir disminución de la eficiencia del combustible, fallo de encendido del motor, con códigos almacenados, vacilación o pérdida al acelerar, disminución del rendimiento del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir cableado o conector abierto o en corto en el circuito controlador del inyector para el banco 1, inyector de combustible defectuoso, controlador PCM o EF incorrecto, error de programación del controlador. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P062E? Para diagnosticar con precisión un código almacenado P062E se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un osciloscopio y una fuente de información de diagnóstico del vehículo. Un escáner, como el Snap-on Modis, con un DVOM incorporado y un osciloscopio funcionará bien para esta tarea. Sin un osciloscopio, será imposible controlar la función del inyector y llegar a un diagnóstico exitoso. Me gusta comenzar mi diagnóstico conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos relacionados con el cuadro congelado. Antes de borrar los códigos, escribo esta información para fines de referencia. Después de borrar los códigos del PCM, pruebo el vehículo hasta que el PCM ingresa al modo de preparación o se restablece el código. Si el PCM entra en modo de preparación sin restablecer el código, lo más probable es que esté lidiando con una condición intermitente. Si el código no se restablece dentro de un periodo de tiempo razonable, la condición puede empeorar antes de que se pueda obtener un diagnóstico preciso. Si el código se restablece de inmediato, realice una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados. Deberá reemplazar los componentes quemados o dañados según sea necesario. Intentar parchar un arnés de cableado del inyector de combustible a menudo da como resultado que el PCM reciba una señal de confirmación del conductor del inyector de combustible sesgada y que se almacenen códigos adicionales. Si el cableado y los conectores del sistema parecen ser funcionales, use el osciloscopio para probar cada inyector de combustible individual. Consulte su fuente de información del vehículo para obtener diagramas de flujo
flujo de diagnóstico, diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, tablas de clavijas del conector y procedimientos, especificaciones de prueba recomendados para el vehículo en cuestión. Una vez que los cables de prueba del osciloscopio estén conectados, observe cualquier inconsistencia en el patrón de onda, voltaje. Reemplace los inyectores de combustible defectuosos según sea necesario si no se descubren anormalidades en la operación del inyector de combustible. Continúe con el siguiente paso. Después de probar los inyectores de combustible, desconecte todos los controladores del circuito del controlador del inyector y use el DVOM para probar los circuitos del sistema. Reemplace el cableado o los conectores según sea necesario. Si todos los inyectores de combustible y los circuitos del sistema funcionan según lo previsto, se sospecha una falla del controlador o un error de programación del controlador. El controlador del inyector de combustible generalmente está integrado en el PCM.